Estamos otra vez en un tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Hoy continuamos hablando acerca de la persona del Espíritu Santo. La semana pasada habíamos dicho que el Espíritu Santo está en nosotros, es por nosotros, sobre nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Qué poderoso es el Espíritu Santo. Qué maravilloso es ese Dios trascendente que lo trasciende todo, aún su propia creación, ¿verdad? Que está en control soberano, gobernador de todas las cosas. Sin embargo, es inmanente, puede llegar a lo más sencillo de nosotros, puede entrar a nuestros corazones, nos hace morada, templo, habitación de Él. Qué hermoso. La presencia del Espíritu está en nosotros. Tenemos la unción del Santo y la unción del Santo permanece en nosotros. La semana pasada estuvimos hablando mucho de esa presencia del Espíritu, cómo está en nosotros porque somos templo del Espíritu Santo. Como Jesús dijo, ¿verdad? Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué poderoso. El Espíritu Santo está en nosotros. No es que yo lo dejo fuera cuando voy el domingo a la iglesia y después me voy. No, el Espíritu Santo siempre, el consolador, ¿verdad? El cuidador, el que está a mi lado todo el tiempo, el que me aconseja, el que me consuela, el que me guía a toda verdad, el que me muestra el camino, el que me enseña, el que me corrige, el que intercede por mí con gemidos indecibles, está conmigo y contigo, con nosotros. Está también por nosotros, porque nos consuela, nos anima, nos cela, intercede, como les decía, sobre nosotros. Tenemos la unción del Santo que está en nosotros, pero también está sobre nosotros y permanece en nosotros. Esto lo vimos muy hermosamente la semana pasada. Hablamos del Espíritu Santo y cómo Él trabaja en cada uno de nosotros. Por nosotros, ¿verdad? También está por ti, no en contra tuya. El Espíritu Santo nunca estará en contra de nosotros, sino a favor nuestro, pero también estará con nosotros, colaborando. Somos colaboradores juntamente con Dios en la labor del Señor, porque nosotros, decía el apóstol Pablo, somos colaboradores de Dios y ustedes labranza del Señor, edificio de Dios. Y por último, también vimos la semana pasada cómo el Espíritu Santo actúa a través de nosotros. Sí, Él quiere usarte. Él quiere a través de ti hacer maravillas, manifestar su gloria en medio de su pueblo, manifestar que Él ama a la iglesia, que la iglesia es la amada de su corazón, que tú eres el amado y la amada de su corazón, porque Él es el Ishi, el amado, ¿verdad?, de su iglesia. Así que qué hermoso. Una de las funciones del Espíritu Santo es trabajar a través de nosotros, a través de dones, ¿verdad? Dones para manifestar que son las habilidades del Espíritu para trabajar en medio de su pueblo. Y también a través del fruto, porque Él produce un fruto apacible de justicia, un fruto de benignidad, de fe, de mansedumbre, de dominio propio, de gozo, tantas cosas que produce el Espíritu Santo. Hoy continuamos hablando, pero ahora vamos a hablar de algo que tiene que ver con el Espíritu, pero en la vida de nosotros. Cómo el Señor nos capacita, nos da la habilidad para hacer las cosas que quizás humanamente en nuestras fuerzas no podemos. Él nos va a habilitar, nos va a dar las capacidades, las habilidades para hacer aquellas cosas, ¿verdad? Que solo por su gracia, su poder en cada uno de nosotros podemos hacer. Y vamos a ver una de la persona por excelencia, donde el Espíritu Santo actúa a través de la iglesia, a través de nosotros, pero Jesús es el ejemplo. Jesús es el ejemplo de cómo nosotros podemos vivir una vida guiada por el Espíritu, una vida controlada por el Espíritu. Él vino a eso, a mostrarnos el camino al Padre, pero a mostrarnos que podemos vencer, podemos vivir una vida, ¿verdad?, guiada por el Espíritu, vencer no solamente el pecado,
¿verdad? Porque la gracia, el poder del Espíritu en nosotros nos va a dar poder para vencer el pecado, vencer el mundo, vencer el diablo, ¿verdad? Vencer aún las tentaciones que puedan venir a nuestras vidas. El Espíritu Santo nos dará esa capacidad para hacerlo, porque esa es la gracia de Dios. La gracia no solo es para salvarnos, sino también y para perdonarnos, sino que la gracia de Dios en nosotros por su Espíritu nos va a capacitar, nos va a dar la habilidad, el poder, la fuerza, no solo para recibir el perdón de pecado que Jesús nos da a nuestras vidas diariamente, a cada ser humano que viene a Él, le recibe y le cree, sino también, ¿verdad? Y también se arrepiente, por supuesto, sino que también nos da la capacidad, la fuerza para vencer ese mismo pecado. Bien, así que vamos a hablar hoy de cómo Jesús fue capaz de vivir una vida en el Espíritu. Y vamos a ver 5 cosas fundamentales en este programa, que son programas cortos, damos pinceladas, ¿verdad? Pinceladas de la palabra, pero que es importante, es importante. Número 1, Jesús nació por el Espíritu. Número 2, Jesús fue bautizado por el Espíritu. Número 3, Jesús vivió y caminó por el Espíritu. Número 4, Jesús hizo maravillas y obras por el Espíritu. Y número 5, Jesús fue resucitado por el Espíritu. Así como el Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros de 5 maneras fundamentales, ¿verdad? El Espíritu Santo en nosotros, por nosotros, sobre nosotros, con nosotros y a través de nosotros. También vamos a ver cómo el Espíritu Santo trabajó en la vida de Jesús y quiere trabajar también de 5 maneras fundamentales en la vida tuya. Jesús nació por el Espíritu. Mira lo que dice Lucas 1:35. Dice, respondiendo el ángel cuando le vino a dar la salutación a María y a darle las buenas nuevas de que el Mesías vendría. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué poderoso. Iba a nacer por el Espíritu. El Señor también le había dicho allí a José, ¿verdad? No temas tomar a María por tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y en Mateo 1:20 dice, pensando en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, ¿verdad? Mira, aquí lo vemos en Mateo 1:20, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Jesús nació por el Espíritu. Jesús vino en carne, pero nació por el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo puso esa simiente de vida en el vientre físico de María, esa simiente de vida, así como también el Espíritu Santo pone esa simiente que es Jesucristo en nuestro vientre espiritual, en nuestro espíritu, en nuestros corazones. Mira lo que dice Juan 1:12. Tú y yo debemos y podemos nacer por el Espíritu. En cierta ocasión el Señor le habló a Nicodemo, le dijo, Nicodemo, ya naciste de papá y mamá, estoy parafraseando, ¿ok? Ya naciste de papá y mamá, pero ahora es necesario que nazcas del Espíritu, del agua y del Espíritu. Qué hermoso. O sea, ya naciste físicamente, pero ahora debes nacer de Dios, de arriba. Eso sí, Nicodemo, de arriba. Y cada uno de nosotros ya trae una naturaleza humana, pero el Señor quiere que nazcamos de nuevo de Dios y se nos va a otorgar por esa gracia de Dios una naturaleza divina. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que somos engendrados, ¿verdad? A todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados ni de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué hermoso. Jesús nació por el Espíritu. Tú y yo podemos nacer por el Espíritu. Y es más, Dios llama a cada hombre en cualquier lugar del rincón de este planeta
a que nazca por el Espíritu, a que crea y reciba al Señor Jesucristo en su corazón y tenga un nacimiento que viene de Dios. Tu vida va a cambiar. Porque ya este hombre viejo, esta naturaleza carnal está destinada a muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios está en Cristo Jesús. Así que cuando venimos a Cristo Jesús, nacemos por el Espíritu y tenemos el regalo de la salvación y la vida eterna. Tú necesitas, si no le has conocido, nacer de nuevo, porque solamente aquellos nacidos por el Espíritu van a entender las cosas del Espíritu, van a moverse por las cosas del Espíritu, van a entender los secretos escondidos, los misterios de Dios y aquellas cosas maravillosas que Dios tiene para aquellos que son sus hijos. Así que es muy importante, así como Jesús nació por el Espíritu, es el ejemplo de que nosotros podemos nacer por el Espíritu. Jesús es el postrer Adán. En el primero la raza humana cayó, ¿verdad? Pero en el postrero, en Jesucristo, la raza humana se levanta. En el postrero, ahí está el carnal, el que viene por mamá y papá, el que pecó, ¿verdad? Porque el primer hombre pecó y el pecado pasó a toda la raza humana. Por la desobediencia de un hombre entró el pecado en el mundo. Pero por el postrer Adán, Jesucristo, entró la vida. Por el primero venimos de una simiente corruptible que se corrompe, por eso morimos. Pero por el postrero, Jesucristo, ¿verdad? Somos nacidos de una simiente incorruptible. Por eso tenemos vida eterna. Así que es muy importante nacer de nuevo. Es más importante el nacimiento espiritual que aún el nacimiento físico que Dios te permitió tener. Gracias a Dios por el nacimiento natural, por el nacimiento de nuestros progenitores, ¿verdad? Porque hemos venido de esa simiente, pero es una simiente de muerte en definitiva, por cuanto el pecado, la maldad, la iniquidad entró en el mundo. Pero al venir a Jesucristo, ahora traemos una simiente maravillosa, una simiente de vida incorruptible. Así que tenemos que nacer por el Espíritu. En segundo lugar, Jesús fue bautizado por el Espíritu. Dice en Mateo 3:16, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Jesús fue bautizado por el Espíritu. Pero hay una exhortación del Señor, ¿verdad? Si Jesús fue bautizado por el Espíritu, que era Jesús, o sea, necesitaba, ¿verdad? De la capacitación del Espíritu, de la unción del Espíritu como hombre, porque Jesús vino 100% hombre, aunque 100% divino, pero necesitaba como hombre la capacitación del Espíritu, la unción, el toque del Espíritu, el poder del Espíritu para que en su capacidad de hombre, ¿verdad? Y con el poder del Espíritu pudiera hacer milagros, maravillas, pudiera traer palabra de poder a todo ser humano y salvación. Y también para poder vencer todas las tentaciones y las fuerzas demoníacas que se movían a su alrededor. Como hombre tenía que vencer, pero como hombre necesitaba también el poder del Espíritu Santo para enseñarnos a cada uno de nosotros que si Jesús, siendo hijo de Dios por naturaleza, necesitó la unción del Espíritu Santo, cuanto más tú y yo que somos hijos de Dios por gracia. Hay una diferencia. Él era el hijo unigénito del Padre, ¿verdad? De la misma naturaleza del Padre. Si Él es hijo de Dios por naturaleza y necesitó el poder del Espíritu, ¿qué te dice a ti, a mí, que nosotros no necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, el poder del Espíritu? Por supuesto, nosotros lo necesitamos mucho más. Dice así en Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía, arras es garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tenemos ese sello
¿verdad? No es un sello físico, es un sello espiritual. Cuando venimos al Señor y nacemos por el Espíritu, somos sellados por el Espíritu, ¿verdad? Somos propiedad de Dios. Tenemos la unción del Santo, el toque especial de Dios, y esa unción permanece en nosotros. Pero necesitamos más que el sello, necesitamos sumergirnos, ser bautizados en el Espíritu o con el Espíritu. Lo necesitamos como Jesús fue allí a las aguas bautismales y en el momento en que era bautizado por agua, también el Espíritu Santo descendió sobre él. Un doble bautismo Jesús tuvo el mismo día, el bautismo en agua y el bautismo, la llenura del Espíritu. Así que es importante, era un poder espiritual diferente, un poder para dar testimonio. Jesús no comenzó su ministerio terrenal sin haber sido bautizado por el Espíritu. Después de ser bautizado por el Espíritu, fue llevado por el Espíritu al desierto. Incluso no pudo resistir las tentaciones demoníacas si no hubiera estado lleno del Espíritu, porque el primer Adán cayó, ¿verdad? El postrer Adán tenía, que es Cristo, tenía que vencer en las mismas reglas, pudiéramos decir, del juego del enemigo, las mismas reglas que él puso, pero Jesús lo venció con la palabra y con el poder del Espíritu. Así que es muy importante que tú y yo, ¿verdad?, nos llenemos de la presencia de Dios. Debemos ser bautizados en el Espíritu o por el Espíritu Santo. Hechos 1:4-5 dice, y estando juntos les mandó Jesús que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oyeron de mí. La promesa. Ok, ya Jesús le había hablado de esa promesa, del Paracletos, el Consolador, el que vendría, ¿verdad? Uno de la misma naturaleza que él, para estar al lado de ellos, que los llenaría, los capacitaría, les daría el poder, las habilidades para vencer el pecado, para vencer el mundo con todas sus ofertas tentadoras y pecaminosas, para vencer aún el mismo diablo que viene para arrastrar al hombre a la maldad. Solamente lo podemos vencer en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Como les hablé la semana pasada, necesitamos el Espíritu Santo con nosotros y por nosotros y a través de nosotros. Así que muy importante. Pero recibiréis poder, dijo Jesús en Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me van a ser testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Van a recibir dunamis, en la palabra en los originales, el griego, poder, dunamis, de ahí viene la palabra dinamita. Van a recibir poder, un poder, ¿verdad?, que es la capacidad del Espíritu para poder vencer, para poder cambiar, para hacer dinamita en este mundo, para ser testigos poderosos y eficaces, para poder manifestar un ministerio de poder. Necesitamos hoy más que nunca personas que entiendan la necesidad, que no solo hemos nacido por el Espíritu, que necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, el poder de Dios, el dunamis de Dios, para ejercer un ministerio eficaz, un ministerio ungido, un ministerio de poder, un ministerio venciendo, un ministerio dinamita de poder en este mundo. Así que si no has tenido la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Así como sucedió en el Pentecostés, una experiencia como esa, ¿verdad? Donde los discípulos fueron llenos todos y todos, ¿verdad? Fueron capacitados con lenguas de fuego y todos, ¿verdad? Dice que hablaban en otras lenguas. Qué hermoso, o sea, dones manifestándose a través de ellos, lenguajes celestiales, lenguajes terrenales, maravilloso de parte del Señor, manifestaciones que trae el Espíritu. El Espíritu va a trabajar a través de nosotros con manifestaciones gloriosas, con dones espirituales, como aparece allí en Primera de Corintios, que habla de los dones espirituales, o en Romano, o en Efesios, esas tres cartas maravillosas que nos hablan de los dones del Espíritu operando a través de los creyentes. Muy importante. Y también la producción del fruto dentro de nosotros. Así que debemos ser bautizados como Jesús lo fue. Número 3, Jesús vivió y caminó por el Espíritu. Oh, sí, Jesús dependía del Padre. Jesús oraba, Jesús oraba, ayunaba.
Jesús tenía relación íntima con el Padre, se iba a las montañas. Jesús vivió y caminó por el Espíritu, tenía una dependencia como el niño que está en el vientre de la madre y depende, ¿verdad?, de su alimento y de sus nutrientes, de ese cordón umbilical. Así, de igual manera, nosotros, cada uno de nosotros, depende de nuestro Padre Celestial. Debemos estar conectados, vivir y caminar en el Espíritu, vivir y caminar una vida de santidad, una vida de entrega, de consagración, una vida de dependencia. Eso es vivir y caminar en el Espíritu. Lucas 4:1 dice así la palabra: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo pudo vencer al diablo? ¿Cómo pudo vencer la cruz? ¿Cómo pudo vencer a sus enemigos? ¿Verdad? Aquellos que lo combatían con filosofías, con argumentos, con tradiciones, con legalismo. ¿Cómo pudo Jesús vencer los latigazos y aún la misma muerte y la cruz? De verdad, y la tumba, solamente por el poder del Espíritu. Nosotros podemos vivir y caminar por el Espíritu. Es más, el apóstol Pablo exhorta a los Gálatas a vivir una vida en el Espíritu. Le dice: oh Gálatas insensatos, en Gálatas 3:1-3 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, le dice el apóstol Pablo a los Gálatas: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por las obras de la carne. O sea, trabajen y caminen y vivan por el Espíritu, no se dejen llevar por las obras de la carne. Por eso es importante, como Jesús, que vivió y caminó por el Espíritu, vivió en consagración, en santidad, en unidad con el Padre, orando al Padre, pidiéndole fuerzas al Padre. Oh Padre mío, Abba Padre, él constantemente estaba en una relación con Dios. Si nosotros no vivimos y caminamos en el Espíritu, estamos débiles. Nos entra la apatía espiritual, volvemos a holgazanes espirituales, entramos en un adormecimiento espiritual, hasta muerte espiritual puede ocurrir. Así que es importante que permanezcamos viviendo y caminando en el Espíritu. Si comenzamos por el Espíritu, si comenzamos creyendo, si comenzamos naciendo por el Espíritu, pues debemos mantenernos caminando y viviendo por el Espíritu. Y debemos avivar ese fuego en cada uno de nosotros. Miren lo que dice Romanos 8 del 5-14. Interesante. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Qué importante el ocuparnos de las cosas del Espíritu, avivar el fuego, como le dijo Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, permanece pegado al Señor, no dejes que se apague la llama, vive, camina en el Espíritu. Era una exhortación, ¿verdad?, que el apóstol Pablo le estaba haciendo a su hijo amado Timoteo. Avivar, avivar. La palabra avivar es anasapureo, significa otra vez entrar en fuego, otra vez mantenerme vivo, otra vez caminar en el Espíritu, otra vez. Así que muy importante, queridos hermanos. Y dice y continúa diciendo: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. En los excesos, en las cosas de la carne, llevados por el mundo, por los deseos del mundo, por las ofertas del mundo, ¿verdad? Un día estoy bien con Dios, otro día pues estoy en depresión, como altos y bajos, como un electrocardiograma. Hay cristianos que a veces están para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, aún en su parte emocional, en su parte sentimental, en su parte almática, pero también aún en su parte espiritual. Así que el Señor nos está llamando en este día a que caminemos y andemos en el Espíritu. Dice ahora el 8:13 de Romano: porque si vivís conforme a la carne,
Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que debemos, como Jesús, vivir y caminar por el Espíritu. Número 4, Jesús hizo obras y maravillas por el Espíritu. Tú también y yo podemos hacer obras y maravillas por el Espíritu, porque la obra no la producimos nosotros, no, es el Espíritu en nosotros y a través de nosotros que se hacen obras y maravillas, para que la gloria no sea del hombre. El apóstol Pablo decía, yo tengo este tesoro en vasos de barro, ¿verdad? En mi vaso de barro, para que la gloria y la excelencia, ¿verdad? No sea para mí, sino para Dios. Así que el apóstol Pablo hablaba de que el tesoro está en el vaso de barro. Somos vasos de barro, pero que el Señor a través de nosotros quiere sacar un tesoro para que el mundo vea la gloria de Dios aún a través de la propia iglesia. Pero nosotros debemos entender que podemos hacer obras y maravillas por el Espíritu. Cuando el Espíritu está en nosotros, sobre nosotros, con nosotros, ¿verdad? Y la unción del Santo está ahí permaneciendo en nosotros y nosotros aprendemos a vivir y caminar por el Espíritu, podemos hacer las obras y las maravillas que hace el Espíritu a través de nosotros. Sí, y el mundo necesita ver eso, hermanos. La iglesia necesita levantarse como nunca en poder y gloria. La iglesia, la amada del amado, ¿verdad? Debe caminar a la par con el amado. Si el amado hizo maravillas y obras portentosas en esta tierra, la iglesia también puede manifestar la gloria del Señor a través de ella. Es más, Jesús dijo en cierta ocasión, las cosas que yo hago, ustedes las harán mayores porque yo voy al Padre. Él iba al Padre a interceder continuamente por nosotros. Así que la iglesia tiene que honrar al amado de su corazón y manifestar, ¿verdad? Honrándole, respetándole, honrarlo de la manera en que las mismas obras que Jesús hizo y las mismas maravillas que él manifestó también estén entre nosotros, para que el mundo sepa que Jesús es real, que Jesús es real y es real porque la iglesia también lo manifiesta. Así que Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Qué hermoso. Así que Jesús caminó haciendo maravillas y obras. Lo mismo le daba vista a un ciego, que levantaba a un paralítico, que resucitaba al muerto, que caminaba sobre las aguas, que multiplicaba cuando había carencia. Wow, ¿qué no hizo Jesús? ¿Qué no hizo Jesús? Y la iglesia está llamada a moverse en lo sobrenatural. La iglesia está llamada porque somos la desposada del Cordero. El apóstol Pablo dijo, los he desposado con un solo esposo y ese es el Cordero de Dios, es Jesucristo. Y el mismo Espíritu que estaba sobre Jesús en esa declaración de la misión de Isaías 61, ¿verdad? Y cuando Jesús se levantó en aquella sinagoga y abrió el libro de Isaías, declaró quién él era y a la misión, la declaración de la misión a la cual él venía, su asignación y su misión. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a los abatidos, para vendar a los quebrantados de corazón, para traer libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, para predicar el año agradable del Señor. Y así sucesivamente comenzó Jesús a hablar de cómo él venía para quitar mantos de tristeza y poner mantos de gozo y de alegría, cómo él venía para traer un tiempo nuevo a su pueblo. Y así de igual manera, él te ha ungido, él ha impartido sobre ti una impartición del Espíritu para tú también y yo ir y sanar y ayudar en la sanación de los quebrantados de corazón, hacer libre a los cautivos, traer luz a los que están en tinieblas, sacar a aquellos que están presos de sus cárceles, a predicar el año bueno que siempre es ahora, el año bueno y agradable del Señor. Es hoy es el día agradable y bueno para predicar la palabra. Por eso Pedro
y Juan en el templo, la hermosa, le dijeron al cojo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, ¿verdad? Lo que tengo te doy. Y dice en Hechos 5:12, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Qué poderoso, qué poderoso. Número 5, y con esto terminamos. Jesús resucitó y se levantó por el Espíritu. A nosotros el Señor también espiritualmente nos ha levantado, ¿verdad? Juntamente nos hemos levantado con Jesucristo en el día de su resurrección, espiritualmente hablando, y estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Pero un día también el Espíritu Santo nos levantará físicamente en el día de la resurrección de los muertos y vivificará este cuerpo mortal, así como lo hizo con Jesús. Jesús fue levantado por el Espíritu Santo entre los muertos. Y en Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Qué tremendo, qué poderoso. Jesús nació por el Espíritu. Jesús fue bautizado por el Espíritu. Jesús vivió y caminó por el Espíritu. Jesús hizo obras y maravillas por el Espíritu. Y Jesús resucitó por el Espíritu. 5 cosas importantes que ocurren y pueden ocurrir también en ti. Que Dios te bendiga, que nuestro Dios ilumine nuestro entendimiento para saber todas las riquezas que Dios ha guardado para su iglesia, para ti y para mí. Cómo Dios nos quiere usar en este tiempo, cómo Dios quiere hacer una explosión, una dinamita de su iglesia, poder sobrenatural para manifestar su gloria en este tiempo a través de su esposa amada, porque Él se glorifica cuando su esposa amada lo honra. Que Dios le bendiga y los esperamos en otro tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. La próxima. Los esperamos. Bendiciones.